por vencido. Ya estamos en comunicación con Inés Grimland, que es argentina, repatriada. Llegó a nuestro país en el segundo vuelo, en este operativo de regreso seguro. Inés, buenas tardes. Nahuel Crescenzo, Belén Martínez la saluda. Gracias por estar con nosotros. Gracias, Mabel. Buenas tardes. Bueno, Inés, ¿cómo se siente una vez que pisó suelo seguro? Ya se fue de Tel Aviv, llegan a Roma, de Roma viajan a la Argentina. ¿Cuáles fueron esos sentimientos y esas sensaciones después de decir ese alivio, ¿no?, que debe generar el sentirse al resguardo, con seguridad, después de lo que han atravesado en los últimos días? Me siento, no te puedo decir que estoy tranquila. Uno en estas circunstancias es imposible estar tranquilo. Yo llegué, como dijiste, el martes. El viaje fue de Tel Aviv a Roma en un avión del ejército argentino, y en Roma estuvimos un día y medio y de allí volvimos con otro avión de Aerolíneas Argentinas. Es muy complejo todo. Yo no quería volver. Yo vivo en Buenos Aires, pero mi pasaje de regreso era para el 18 de noviembre. Yo no quería volver antes porque si mis hijas están allá, yo también podía estar. Claro. Pero en una reunión familiar que hicimos, llegamos a la conclusión de que lo mejor era que yo volviera, porque también les estaba sacando a ellos una preocupación, que ya tienen bastante de qué ocuparse y de qué preocuparse. Así que acá estoy, y lo que estoy haciendo es contar lo que pasó, contar lo que nos pasó, como familia, como comunidad, como país, y tratar de que en algún momento se entienda que, como acaba de decir recién el locutor que estaba hablando, esto no es una guerra entre israelíes y palestinos. Esto es una guerra contra el terrorismo, porque acá es contra Hamas. Hamas es una agrupación terrorista que está dominando Gaza y a la que no le importa ni los israelíes ni los judíos del mundo, ni siquiera la propia gente de Gaza. A ellos no les importa nada. Ellos están para aterrorizar y tienen 2 millones de rehenes en Gaza, aparte de los rehenes secuestrados que se llevaron de Israel. Inés, te saluda Nahuel, gracias por estar con nosotros. Es muy valioso tu testimonio, todo lo que viviste en este último tiempo, que me imagino debe ser difícil de procesar en el día a día, y sobre todo con estos sentimientos encontrados, porque tengo entendido que vos fuiste para recibir a tu bisnieto que estaba naciendo allí en Israel. Sí, yo llegué a Israel el 18 de septiembre. El 27 de septiembre nació mi bisnieto. Y estábamos en la casa de mi hija mayor en Nirim, y mi nieto en su casa con su familia, y nosotros a unos 150 metros dentro del kibutz. El ataque se hizo por el lado, la incursión de los terroristas se hizo por el lado donde vivía mi nieto. Y allí comenzó la peor parte, porque empezaron a incendiar las casas, los autos, todo lo que encontraban a mano. Incluso intentaron entrar en el refugio en el que estaba encerrado mi nieto con su bebé, su esposa y su suegra. Por suerte no lo lograron, y mi nieto los vio por una camarita que habían comprado para tener a la vista a su bebé todo el tiempo posible. Y él vio cómo entraron los terroristas a su casa, estuvieron contra la puerta para que no pudieran entrar al cuarto de seguridad. Finalmente no pudieron entrar a ese cuarto de seguridad los terroristas, les incendiaron la casa. Lo que hacían algunos era incendiar las casas para que la gente saliera, y ahí mismo los mataban. Mi nieto vive allá en ese kibutz hace tiempo y ya tienen idea de cómo tienen que comportarse, qué es lo que tienen que hacer en situaciones de este peligro. Solo que nunca pasó lo que sucedió esta vez. Claro. Mi nieto y su familia estuvieron encerrados en ese búnker, en esa habitación de seguridad, alrededor de 7 horas, 8. El humo entraba
por las rendijas, tenían apenas una pequeña rendijita para poder respirar y mi nieto ponía a su bebé para que pudiera respirar y se iban turnando con su esposa y con su suegra también para respirar un poco. Nosotros estábamos a unos 150 metros de allí, también encerrados en refugios en la casa de mi hija mayor, y estaba también con nosotros Yotam, que es mi nieto más grande, y él estuvo en comunicación con su hermano todo el tiempo que pudo, hablándole y conteniéndolo, y básicamente manteniéndolo, que no se desmayara, bueno, tratando de hacer lo que podía para ayudar en una situación como esa. Estuvimos encerrados varias horas, mi nieto dentro de esa habitación llena de humo. Mientras tanto, alguna gente del kibutz, que son civiles, que se ocupan un poco de la seguridad, entendieron lo que estaba pasando, porque lo que pasaba no era solamente los misiles, como ya estaban acostumbrados, sino que además del bombardeo con misiles, se habían metido terroristas adentro del kibutz. Algunas de las personas del kibutz, algunos hombres que estaban a cargo de la seguridad, salieron de sus casas y empezaron a defender el kibutz y lograron defenderlo hasta que llegó el ejército. Apenas llegó el ejército, sacaron a la gente que estaba en la zona donde estaba mi nieto, lo llevaron al hospital, por suerte están bien. Estuvieron internados 3 días más o menos, todavía tienen secuelas porque tienen mucha tos, los ojos inflamados, hinchados, dificultades con la respiración, pero están digamos, mejorando, sí, mejor, y el bebé, por suerte, está bien. Esa es una criatura, es un milagro. Nació 2 veces en 10 días. Nació 2 veces, claro. Y después nosotros nos dijeron los del ejército que nos iban a ir llevando a un refugio general donde podían custodiarnos con un poco más de que pudiéramos estar todos juntos y nos pudieran defender, porque todavía había terroristas por la zona. Así que ya era de noche y nos fueron sacando de cada casa, familia por familia, nos llevaron al refugio general. Ahí estuvimos durante toda la noche y al día siguiente nos dijeron que teníamos que evacuar el kibutz. Y salimos prácticamente con lo puesto. Yo alcancé a llevar mis documentos, mi pasaporte y algo de plata que me quedaba, casi nada de ropa, y porque pensábamos, nunca nos imaginamos que no íbamos a poder volver enseguida, o por lo menos a los pocos días. Salimos custodiados por el ejército, y en este momento mi familia está a salvo en una ciudad en el sur, que está tranquila por el momento y esperemos que siga así. Y mi otra hija, que vive en Jerusalén, está también en una zona que por suerte está relativamente tranquila. Y mi nieto mayor, cuando salió del kibutz de Nirim, donde estábamos todos, se fue a su casa de Tel Aviv. Así que están ahora recuperándose, están bien de salud, y esperemos que las secuelas psicológicas también las vayan pudiendo manejar, porque fue muy terrible lo que nos pasó, muy, no sé, y por más que uno esté sano o relativamente sano, dejar atrás esto es imposible, procesarlo va a ser largo y difícil. Claro. Inés, es estremecedor el relato de cómo transcurrieron esas horas, la desesperación por la que atravesó toda su familia, usted también. Supongo que esa despedida en el sentido de decirse, bueno, yo me vuelvo a la Argentina, porque también sus hijas le estaba diciendo eso, para que se sienta y esté más al resguardo, habrá sido también muy difícil para usted esa despedida con sus seres queridos. Estaba leyendo una declaración que usted hizo a otro medio que decía, si dejan de dar testimonio, nos matan 2 veces. Y hay que hablar sobre este tema, ¿no? Más allá de una cuestión informativa, de lo que está sucediendo entre Israel y el grupo terrorista, por supuesto que hay que informar, porque el objetivo acá es que en algún momento de la vida deje de existir el terrorismo. Pero usted contarlo en primera persona, cómo atravesaron esas horas,
Es muy duro y sobre todo con lo que nos dicen, ¿no? Sí. Las secuelas psicológicas, porque puede estar bien de salud, pero ¿y después? Mira, yo estoy viviendo como una especie de sube y baja. Claro. Yo llegué acá a la Argentina de vuelta el martes a la tarde y desde ese momento no paran de llamarme de muchísimos lugares para contar. Y a pesar de que todo lo que pasó, yo lo que creo es eso que acabas de decir, que lo dije en uno de los reportajes. Si dejamos de dar testimonio, si dejamos de hablar, nos matan dos veces. Y hay tanta desinformación y hay tantas fake news, como se dicen ahora, que tenemos que contar lo que pasó, tenemos que, no sé, tenemos que tratar de concientizar cada uno desde nuestro lugarcito, porque cada uno hace lo que puede desde el lugar en el que está. Yo no puedo agarrar un fusil, yo no voy a salir a matar, yo no soy, yo hago otra cosa. Claro. Yo soy actriz, yo escribo, y yo cuento y doy testimonio y cuento la historia. Y eso es lo que creo que tengo que hacer por mí también, para mi salud mental y básicamente para que se sepa de primera mano qué es lo que nos pasó. Y Sí. en algún momento quizás la gente empiece a entender que esto no es una lucha de judíos Claro. contra palestinos. Esto es una pelea de dos pueblos en contra del terrorismo. Eso es lo que hay que entender, básicamente. Y además, para agregar, estamos todos en peligro en todo el mundo. Claro. Esta vez está Israel en el foco de esta desgracia. Pero después de Israel, ¿qué? Sí. Pensemos en Alemania, pensemos en Argentina, pensemos en Chile, en Bélgica, en Francia. Esto no es solamente contra Israel, esto es contra todo el mundo, porque lo que está acá es el odio, el matar por matar, y es puro terrorismo. Eso es lo que hay que entender. Inés, el 7 de octubre, ¿en qué momento tomaste conciencia de que estabas ante un acto terrorista? Porque en Israel constantemente suenan las alarmas por posibles bombardeos, es algo habitual en ese país, pero digo, ¿en qué momento te diste cuenta de que no era una simple amenaza? Mira, cuando empezaron a sonar las alarmas y entramos al cuarto de seguridad, muchos me preguntaban si yo tuve miedo. Y yo en ese momento no tenía miedo, porque ya estuve muchas veces en esa situación. Y era una más, y era bueno meterse en el cuarto de seguridad, alejarse de las ventanas, estar en el piso, no contestar nada, tener cuidado, y eso era lo que había que hacer. Y en ese momento yo no tuve miedo, y en ese momento tampoco sabíamos lo que estaba pasando. Claro. De verdad. Empezamos a saberlo una o 2 horas más tarde, que empezaron a avisarnos de otras gentes del kibutz, que no eran solamente los bombardeos, que había terroristas adentro del kibutz. Yo creo que eso fue la mayoría de los que estábamos en Israel en ese momento, empezamos a darnos cuenta bastante más tarde, porque en el primer momento parecía algo, si te lo digo, uno se ríe por no llorar, parecía algo normal. Claro. Era parte de lo que se vive cotidianamente, pero esta vez no fue así. Fue el peor ataque contra civiles, porque esto fue dirigido contra civiles. Sí. Eso también hay que entender. Esto no fue una lucha de un ejército contra un ejército. Esto fue una incursión terrorista donde mataron cientos de personas, decapitaron chicos, asesinaron familias enteras, secuestraron, violaron, y todo contra la población civil. O sea, imagínate que estás en tu casa, que son las 6 y pico de la mañana y estás durmiendo y de repente entra alguien y te mata, así, porque eso es lo que están buscando, sembrar el terror. Sí, de hecho, Inés, en todas las imágenes que empiezan a trascender, hasta se encuentran en los kibbutz, en diferentes casas, el manual que tenían que tener esos terroristas para secuestrar o matar a los civiles allí en Israel.
es muy choqueante ver esas No, imágenes, es de ¿no? terror, porque esto además ellos aleccionan Ujú, a los chicos desde chiquititos. claro. Ahí Ya crecen con circulan ese y odio nosotros hacia el otro. veíamos Ujú. también chicos con fusiles, con ametralladoras, chicos de 5 años probando una ametralladora, es delirante. Y cuando te llenan la cabeza y cuando te adoctrinan desde chico, te crían en el odio. Lógico. Hay Ujú. libros que se encontraron en Israel de escuelas primarias de las zonas de Gaza y de la zona donde dice, si mato un judío y mato otro judío, ¿cuántos judíos maté? Mm. En las escuelas primarias, No, es tremendo. esa es la educación. Sí. Sí. Es terrorífico. Eso es lo que hay que atender. Es terror y la población de Gaza es rehén de esta gente, del Ujú. grupo Hamas. Inés, repasando un poquito tu historia, estábamos compartiendo que tus papás fueron sobrevivientes de la Shoah y bueno, viendo esta matanza que fue la peor después de la Shoah, ¿qué sensaciones tenés? Mira, cuando salimos del kibutz, salimos en caravana. Había un ómnibus adelante con la gente que había perdido los autos porque se los habían quemado todo. Y atrás seguíamos lo que teníamos medio de locomoción propio, y era una larga caravana custodiada por el ejército. Y en ese momento yo dije, Dios mío, mi mamá y mi papá se tuvieron que escapar de Varsovia a Rusia para que no los mataran. Mm. En Rusia los mandaron a Siberia. Yo nací en Ucrania, vinimos a la Argentina cuando yo tenía 2 años. O sea, es una historia de persecución, no se termina. Claro. Lamentablemente pareciera que nadie aprendió nada. Claro. Entonces yo me veía casi como, no sé, era, lo primero que se me vino a la cabeza fue eso, mi mamá y mi papá Claro. escapando de Varsovia Ujú. para que no los mataran los nazis. Y No, ahí es tremendo. estábamos nosotros evacuando un kibutz, que es, te digo, vivir en esos lugares es maravilloso. Y estábamos nosotros saliendo de allí, custodiados por el ejército, para que no nos mataran los terroristas. Mm. Es demencial. Inés, y pasaron las horas y se enteran también de este tipo de operativo de regreso seguro. ¿Cómo fue todo ese proceso para poder decidir anotarse una vez que se anotan? ¿Cómo fueron las comunicaciones con Cancillería? Sí, ¿Cómo fue todo eso? como les decía, yo tardé en decidirme porque no me quería ir, Ujú. pero estaban las listas que nos mandaron del consulado, que aparecieron con números a donde comunicarse y con un formulario que había que llenar con las personas los que queríamos volver a la Argentina. Mi pasaje de regreso, ya te decía recién, era para el 18 de Sí. noviembre. Ujú. Y lo adelantaron. Y entonces me anoté en esa Ujú. lista, a los 2 días me llamaron y me dijeron cuándo, dónde tenía que ir, cómo tenía que hacer. Te digo que la labor que se hizo en los consulados, en el consulado argentino en Israel y en el consulado Mm. argentino en Roma, fue impresionante. La gente que trabajó a destajo. Realmente no dormían, no tenían tiempo para comer. Imagínate lo que es recibir familias, cientos de familias, cada uno con su problemática, con los chicos, con los ancianos, con la gente que no podía movilizarse por su cuenta, con gente que tenía problemas de locomoción, y ocuparse de cada uno, de dónde tenían que ir y cómo podían ayudar. De verdad fue maravilloso tener un espacio donde decir, bueno, ¿y ahora qué hago? Sí. Decime qué tengo que hacer. Y dentro de todo se hizo lo mejor, yo creo que se hizo lo mejor que se pudo en la circunstancia, Ujú. Ujú. porque no fue algo ni pensado ni preparado con mucho tiempo. Fue así, pasó y empezó, y después me llamaron y fuimos al consulado, nos llevaron, tuvimos que ir en Tel Aviv, nos llevaron, ya te juro, ya ni me acuerdo, se me mezclan No un poco pasa las nada, no cosas, pasa nada. Lo importante es pero que ya, fuimos ya al está de regreso. consulado Sí. y nos llevaron a Ben Gurión, El aeropuerto. al aeropuerto, Ujú. y de allí nos recibieron soldados del ejército argentino y gente de la Cancillería.
y fuimos a Roma en un avión del ejército argentino, Ujú. que estaba atendido, por decirlo así, por soldados. Claro. Y en Roma estuvimos un día y medio hasta que pudimos tomar el vuelo de Aerolíneas Argentinas que nos trajo a Buenos Aires, en mi caso, el martes a la tarde. Ujú. Y en el medio de todo esto, bueno, en medio de la guerra, el dolor, la vida, ¿no? El nacimiento de tu bisnieto, vos de regreso en la Argentina, por Sí. supuesto, Ay, en si lo contacto vieran, con toda tu miren, no se familia. los Se le muestro iluminó ahora la cara, Inés. Ahí para va, no es Ahí saber cambió la el expresión. tiempo, pero es una belleza, y se ríe, y vos le ves esa carita, Sí. y mi nieto, mirá, hay que también, el movimiento de solidaridad que se armó en Israel es impresionante. Mi nieto perdió toda su casa, perdió todo lo que tenía, y le donaron tal cantidad de cosas a él y a toda la gente, que mi nieto lo que hacía era tomar lo que podía necesitar y Ujú. seguir y Y donar donar, de nuevo, claro. y gente preparando comida para los soldados. Mis nietos, yo tengo 2 nietos más chicos allá, haciendo dibujos y haciendo torta para llevar a los lugares donde les llevaban a los soldados. Hermoso, hermoso Hay gesto gente de abriendo retribución, su ¿no? También de casa. agradecimiento. Claro, es muy linda la historia, Inés, de lo bueno, ¿no? De lo bueno, positivo claro. que nos está contando y de la alegría de tener a su bisnieto y que a pesar de toda tragedia que están atravesando todo el pueblo de Israel, bueno, rescatar lo positivo que es la solidaridad, el compañerismo, el estar todos unidos frente a una situación tan espantosa como Es la que muy están viviendo. fuerte, esa parte es maravillosa, maravillosa. Inés, le agradecemos mucho su tiempo, mucho también su testimonio, ¿no? Es muy valioso que nos cuente cómo atravesaron esas horas y ahora con la alegría y esa tranquilidad de poder estar en su casa y al mismo tiempo, bueno, deseando con todo el corazón de que esta situación termine de una vez por todas, que su familia también se encuentre muy segura desde Y que allí. se pueda vivir en paz, que Exacto. eso es el deseo que tenemos todos. Gracias, Inés, Gracias. por su tiempo, muy amable. Gracias a ustedes. Gracias. Inés Grimland, argentina repatriada, llegó el pasado martes a la Argentina. Ella había ido a visitar a su familia, bueno, contó el nacimiento de su bisnieto. Estuvieron atravesando horas realmente espeluznantes, ¿no? Más de 6 horas encerrados con el humo que entraba porque incendiaron absolutamente todos los terroristas y atravesaron realmente días muy difíciles. Ahora ella volvió, es una argentina de las repatriadas, hoy llega otro vuelo más con 250 argentinos a nuestro país a la tarde. Bueno, vamos a hablar un poquito de lo que está ocurriendo en Israel, porque hay reuniones de último momento del Ministerio de Defensa. Dieron a conocer un plan de acción de lo que se está llevando adelante allí en la Franja de Gaza, un plan